Buenos días. Hoy les voy a resolver un problema de absorción. En este caso tenemos que el 95% de una corriente, el 95% del vapor de acetona de una corriente que contiene 85% de aire, se absorbe en una columna de platos con una eficiencia del 50%. La columna opera a 20 grados centígrados, 101 kilopascales. Los datos de equilibrio están representados de forma de fracción mol de acetona en agua para la fase líquida y de presión parcial de acetona en aire para la fase vapor. Lo que nos piden es calcular el flujo mínimo de solvente y el número mínimo de etapas si la cantidad de solvente mínima o la relación S entre G es igual a 1.25 veces la relación S entre G mínima. El flujo de gas es de 100 kilomoles por hora y les repito, la recuperación en este caso es del 95%. Es importante que no se confundan. Aquí el 95% dice es la recuperación. Está diciendo que el 95% del vapor de acetona contenido en una corriente con 85% de aire se absorbe. Quiere decir que esta es la cantidad que se absorbe de acetona y que la corriente original contenía 85% de aire y por lo tanto 15% de acetona. Entonces, si nosotros hiciéramos una representación de este problema, tendríamos que tenemos una corriente con 15% de acetona, 85% de aire. Tenemos una recuperación de 95% y en este caso el solvente a utilizar sería agua pura. Entonces tendríamos agua pura. Este sería nuestro esquema de trabajo original. Entonces esta sería la etapa 1, esta sería la etapa N. Entonces vamos a comenzar. Para empezar tenemos que definir cuánto entra de acetona al sistema. Aquí nos está diciendo que el flujo de gas es de 100 kilomoles por hora. Esto sería la mezcla acetona con aire. Quiere decir que de acetona entra 0.15 por 100, es decir, 15 kilomoles de acetona por hora. Y evidentemente el resto será de aire, es decir, 100 menos 15 sería 85 kilomoles de aire por hora. A partir de esta información nosotros podemos calcular la relación molar en YN más 1 porque sabemos que los moles de acetona entre los moles de aire sería pues precisamente esa relación molar, es decir, 15 kilomoles por hora de acetona entre 85 kilomoles por hora de aire sería igual a 0.1764 kilomoles de acetona entre kilomol de aire. Es importante que ustedes identifiquen que las relaciones molares siempre tienen unidades. Eso es muy importante cada vez que resuelvan este tipo de problemas para que no vayan a cometer algún error. Entonces, también podemos calcular la relación molar en X0 porque sabemos que no hay nada de soluto. Entonces tenemos 0 kilomoles de acetona por kilomol de agua. No sabemos en este momento cuánto es la cantidad de agua, pero sabemos que de entrada, como no nos da nada de información, pues no tenemos acetona y por lo tanto podemos hacer este cálculo. Ahora vamos a trabajar con la recuperación. Yo sé que tengo un
95% de recuperación. Entonces, de los 15 kilomoles que entran, el 95% sale en el líquido. Esto sería 14.25 kilomoles de acetona por hora salen en el líquido. Quiere decir que el resto sale en el vapor, es decir, si entraron 15 y 14.25 salen en el líquido, entonces 0.75 kilomoles por hora de acetona salen en el vapor. A partir de esto yo puedo ahora sí calcular lo que es Y1. Yo sé que Y1 serían los moles de acetona, es decir, 0.75 kilomoles de acetona por hora entre los moles de aire. Yo tengo 85 kilomoles de aire. Estos moles se van a mantener constantes, entonces sería entre 85 kilomoles de aire por hora. Evidentemente aquí las horas se van a ir y me quedaría igual a 0.008823 kilomol de acetona por kilomol de aire. Entonces lo que voy a hacer ahora es representar esta información en mi diagrama de equilibrio. Entonces para ello tengo que primero representar el equilibrio. Voy a regresar un poquito aquí a los datos. Entonces vean estos datos de equilibrio que están representados en esta tabla. Para el líquido yo tengo que es por ciento mol, entonces simplemente lo convierto en fracción mol para que directamente sea la composición de la fase líquida. Y la presión parcial de acetona está en milímetros de mercurio. Si yo la quiero convertir, lo único que tengo que hacer es dividir entre la presión total del sistema. Yo sé que Y sería igual a la presión parcial del Y sería la presión parcial del componente Y entre la presión total del sistema. Entonces, por ejemplo, para el primer dato sería Y, sería 30 milímetros de mercurio entre 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué 760? Porque la presión del sistema son 101 kilopascales, que es una atmósfera, y que a su vez son 760 milímetros de mercurio. Es decir, la fracción mol sería 0.03947 para el primer valor. Es decir, esta presión parcial sería igual a 0.03947. Así yo haría la conversión para todas estas, para todos estos valores. Entonces lo voy a hacer en Excel. Simplemente voy a copiar los valores. Entonces sería cero punto cero treinta y tres 0.032 0.117 y 0.171, mientras que en Y yo tendría
32.8. Ya haciendo las conversiones sería 0.03947, 0.08263, 0.112368 y 0.1355. 0.1355. Esto sería lo que yo tendría en fracción mol. Ahora tengo que convertirlo a relación mol. Recuerden que la relación molar del líquido sería X entre 1 menos X y la relación molar del vapor sería Y entre 1 menos Y. Voy a hacer los cálculos en Excel. Nada más copio los valores que me resulten aquí. Sería 0.03092, 0.041, 0.0775, 0.090, 0.1325, 0.1265, 0.2062 y 0.1567. Entonces estas serían las que tendría que representar como datos de equilibrio. Recuerden que vienen de estas dos ecuaciones. Esta viene de aquí y esta viene de acá. Entonces vamos a hacer la representación de los datos de equilibrio. Me faltaría un poquito de la escala.
0.18. Entonces ahora sí vamos a representar. Entonces tenemos 0.03092 con 0.041. Luego 0.0775 con 0.09. Punto 1325 con punto 1265. Punto 20 con punto 15. Entonces, recuerden también que siempre tienen el punto 00 para el equilibrio. ¿Por qué quiero el punto 00? Pues para que me quede más completa la curva. No es completamente necesario, pero si lo quieren poner, pues tendrían que empezar de 00 y luego unir todos estos puntos de esta manera. ¿Sale? Entonces, esta de aquí sería la curva de equilibrio. Y viene de estos datos. ¿Por qué el punto 00 siempre es válido? Porque cuando la composición en líquido es 0, la composición en vapor es 0, y pues las relaciones molares pues también serían 0 y 0. Pero les repito, no es necesario que lo grafiquen. Si lo quieren graficar, háganlo, y si no quieren, pues no lo hagan. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a representar las composiciones que nosotros conocemos en este diagrama. Nosotros sabemos que x0 es igual a 0. Sabemos que y1 es igual a 0.0088. 0.0088. Y que yn más 1 igual a 0.1764. Entonces, lo primero que voy a hacer es representar esta composición, 1764. Sería más o menos ahí. La voy a poner en color rojo. Esa sería la composición de la alimentación. Sobre esa línea recta está la composición de la alimentación, 0.1764. Y puedo representar esta pareja de datos, que es x igual a 0 y y1 igual a 0.0088, que sería un punto más o menos por aquí. Recuerden, este es... no, perdón. Este sería 0.01, entonces 0.088 sería ese valor de ahí. Esta coordenada que está aquí es x0, y1, que tiene los valores de 0,0088. Ahora, la primera pregunta que nos hace este problema es cuál es la relación, más bien cuál es la cantidad de solvente mínimo. Yo les había comentado que lo que ustedes tienen que hacer es trazar una recta que sea tangente al equilibrio y a la composición de la alimentación. Sin embargo, si se fijan, ese choque va a ser más o menos siguiendo esta tendencia que me está mostrando la curva, sería un choque por acá. Sin embargo, si yo hago eso, voy a estar por debajo del equilibrio. Entonces lo que tengo que hacer es corregir la cantidad de solvente mínimo llevando la pendiente de esta recta que acabo de trazar de color morado más hacia arriba.
Es decir, debo de cambiar la pendiente y hacerla que se haga más hacia allá. Entonces, de manera que el punto X0, Y1 me queda como base, empiezo a recorrer mi regla hasta que sea tangente al equilibrio. Entonces, si se fijan, sería este valor de aquí. Esta sí sería la recta S entre G mínima. Lo que tengo que hacer es leer dos valores sobre esa línea recta para poder calcular la pendiente. Voy a quitar un momento la regla y recuerden que son dos valores completamente aleatorios sobre esa línea recta. Yo voy a tomar este valor que está aquí y el valor que ya conozco. Entonces voy a decir que x1 es igual a 0, y1 es igual a 0.0088. Ese valor yo ya lo conocía sobre esa línea recta y es el que está justo aquí. Y el otro pues va a ser el que acabo de marcar, este de aquí. Entonces yo leo en x tendría 0.11 y de igual manera leo en y. Perdón. Quiero borrar nada más estas para que no me vayan a estorbar en el trazo ya de las etapas reales. Entonces en y sería 0.13 aproximadamente. Bueno, no aproximadamente, de hecho exactamente, por eso elegí ese valor. Recuerden, elijan valores que se les haga fácil leer. Esto sería S entre G mínima es igual a la pendiente, que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esto sería 0.13 menos 0.0088 entre 0.11 menos 0. Esto, haciendo el cálculo, me daría S entre G mínima es igual a 1.1018. 1.1018. A partir de esta ecuación yo puedo calcular S porque G está fijo. G es igual a 85. Eso ya lo habíamos calculado desde el inicio del problema. Por lo tanto sería 1.1018 por 85 es igual a 93.65, esa sería la S mínima, kilomoles de agua por hora. Entonces la primera respuesta sería que el flujo mínimo de solvente de extracción, en este caso agua, sería 93.65. El flujo real sería 1.25 por 93.65 sería 117.068. 117.068 kilomol de agua por hora. Y ahora sí estamos en condiciones de resolver el balance en la columna de absorción. Este balance sería X0 por S más YN más 1 por G es igual a XN por S más Y1 por G. O XN sería igual a
G entre S por Yn más 1 menos Y1 más X0 por S. En este caso, X0 es igual a 0, entonces podemos eliminar esa parte de nuestro análisis y nos quedaría que Xn es igual a G, 85 entre 117.068 por Yn más 1, que es 0.1764, 0.1764 menos 0.0088, que es Y1. Por lo tanto, Xn me daría de 0.12, 17 kilomoles de acetona por kilomol de agua. Con esto ya tenemos conocidos todos los extremos de la columna de absorción y podemos representar nuestra línea de operación, porque sabemos que la línea de operación tiene exactamente la misma coordenada. Lo voy a poner de color amarillo. Tiene la misma coordenada Y1 igual a 0.1764. Este no se ve. Tiene coordenadas Xn y Y1. El Y1, el Yn más 1, perdón, Yn más 1 ya lo conozco, es 0.1764, y el Xn pues es el que acabo de calcular, 0.1217. Entonces aquí tengo 0.11, 0.12, simplemente ubico ese punto. Sería justo este. Entonces ahora sí estamos en condiciones de trazar nuestra línea recta. Sería desde el punto X0 hasta el X0Y1 hasta Xn Yn más 1. Recuerden que para una absorción la línea de operación debe de estar completamente por encima del equilibrio, y esta recta rosa que yo acabo de trazar cumple con esta característica. Voy a trazarla de nuevo. Ahí está. Entonces esa sería la línea de operación real. Y a partir de aquí lo único que me queda es trazar etapas. Las voy a trazar de color verde. Recuerden que cada vez que yo toco el equilibrio, lo que estoy haciendo es resolviendo precisamente la relación de equilibrio, y cada vez que toco la línea de operación estoy resolviendo el balance de masa. Entonces partimos para el absorbedor de abajo hacia arriba, vamos hacia el equilibrio, balance de masa, equilibrio y balance de masa hasta completar el proceso, hasta llegar a la composición del fondo. Aquí en la parte baja de la columna estamos muy cerca del equilibrio, entonces es normal que aparezcan muchas etapas.
Recuerden que los escalones los alternamos entre el equilibrio y la línea de operación, que en este caso es la curva negra. Muy bien, observen que en esta última etapa que acabo de trazar, bueno, a pesar de que la tracé muy chueca, la voy a corregir. Pero en esta última etapa, yo ya superé la composición de XN. La composición de XN a la que quería llegar era esta que está aquí. ¿Sale? Entonces yo quería llegar solo hasta esta composición y realmente si pongo la etapa completa yo llego hasta aquí, hasta donde estoy marcando. Lo voy a marcar con rojo. Yo llegué hasta aquí. Si yo pongo una etapa menos, yo llego hasta aquí. Si pongo una etapa más, llego hasta aquí. ¿Cómo cuento etapas? Cada vez que toco el equilibrio. Entonces aquí tendría una etapa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les repito, si yo solo pongo 10 etapas, no logro la composición de XN. Pero si yo pongo 11 etapas, entonces me paso de la composición de XN, por lo que debería de calcular la fracción de etapa. Para calcular la fracción de etapa, leo la composición en la etapa 10. En la etapa 10 sería 0.088. Si me voy hasta la etapa 11, yo llegaría a 0.134. Y yo realmente solo quería llegar a 0.1217. Entonces la fracción de etapa la puedo calcular a partir de estos datos. Sería 0.1217 menos 0.088 entre 0.134 menos 0.088. Esto es igual a 0.7326. Quiere decir que en total ocupo mi número de etapas, lo voy a poner acá abajo, n es igual a 10.73. Sin embargo, estas son las etapas teóricas. Yo tengo la eficiencia de etapa que es de 0.5. Entonces, el n real sería n
entre la eficiencia de etapa, es decir, 10.73 entre 0.5. que son 21.46 etapas. Ese sería el resultado final.